El enigma templario de Soria. El convento perdido. En el corazón del románico soriano aragonés, las piedras murmuran. Son brújulas cósmicas. Calendarios solares. Sellos dinásticos. En las portadas septentrionales, los crismones revelan un secreto que conecta cielo y tierra. Liturgia y astronomía. Y la memoria de los reyes con la sombra de los templarios. Los crismones en accesos septentrionales son un gesto poco común. El fiel entra por el norte con dirección sur. Y el alfa y la omega se disponen como coordenadas solares. Oriente y occidente inscritos en piedra. Estos crismones no son adornos. Son ruedas del tiempo. Solsticios y equinoccios cincelados en piedra. Los 8 brazos componen una rosa de los vientos. Alfa y omega, suspendidos de los rayos que marcan el lugar por donde sale y se pone el sol, en pleno equinoccio de primavera. También en pleno equinoccio de otoño. Un camino de ida y vuelta que el sol completa cada año. A veces, el alfa y la omega penden de los 2 brazos superiores. De este modo, señalan la salida y puesta del sol en pleno solsticio de invierno. Solsticio de invierno. ¿Una referencia simbólica a la estrella de Belén? La primera Navidad tuvo lugar en pleno solsticio de invierno. Al tiempo que brillaba una conjunción estelar muy concreta. Lo vimos en episodios anteriores. En el crismón, cada letra es inicial de un punto cardinal. En la portada norte de San Pedro el Viejo de Huesca, el crismón no es un adorno. Es una rueda solar. Un calendario cósmico. Y bajo sus brazos de piedra, late un secreto aún mayor. Aquí, según la tradición, se custodió el Santo Grial. O los entresijos de su secreto. El presunto cáliz de la última cena, que San Lorenzo envió a su tierra natal. Este crismón es umbral del Panteón Real. Y allí reposan los restos de Alfonso I el Batallador. El rey que incluyó a los templarios en su testamento, dejando la puerta abierta a la leyenda. Y los de su hermano Ramiro, rey y monje. En la capilla de San Bartolomé. El más templario de todos los santos. El crismón del Batallador está situado en la fachada septentrional del templo, y por eso, aquí, el alfa y la omega cobran sentido. Obedecen a la lógica del recorrido. Entrar desde el norte significa caminar dirección sur. Como hicieron José y María en su viaje desde Galilea hasta Belén. También los magos. Oriente, el alfa, a la izquierda del fiel. Y poniente, la omega, a su derecha. Algo más que un símbolo teológico. Un sello dinástico. Un mapa cósmico que protege la memoria del rey. Rey, por la gracia de Dios. Y el alfa y la omega penden de los brazos del solsticio de invierno. La cruz horcada, en forma de rueda, evoca la constelación de Escorpio. Al este. Al sur. Al oeste. Y bajo la línea del horizonte. El inframundo. Sobre él, una inscripción misteriosa. S.C.S. Abreviatura de Sanctus. Y Vincentius. El templo invoca la protección de San Vicente de Huesca. Cuentan que en el templo de San Pedro el Viejo se custodió el Santo Grial. ¿Conservó San Vicente la reliquia enviada a España por el también oscense San Lorenzo?
San Lorenzo y el Papa Sixto II fueron martirizados por decreto del emperador Valeriano. Pero San Lorenzo consiguió enviar la santa reliquia a España, a Huesca, su ciudad natal, para ponerla a salvo en los recónditos Pirineos aragoneses. A ella o a los entresijos de sus misterios. Aneto. Monte Perdido. La agreste Huesca, puerta de los Pirineos, se convirtió en centinela de un enigma. San Vicente fue martirizado poco después, en tiempos de Diocleciano. Pero regresemos con la Orden del Temple. En su testamento, el batallador, el rey templario, legó parte de sus bienes a la orden. Dicen que los templarios observaron las estrellas. Dicen. Y que sus encomiendas y conventos siguieron patrones estelares. En la recóndita Soria, existió uno de los 12 conventos principales que tuvieron en España. Un convento perdido. Nadie ha conseguido descubrir su emplazamiento. El convento de Soria. Desvanecido en los límites del tiempo. Otro misterio sin resolver. Este es solo un fragmento del mapa. Si quieres descubrir la investigación completa sobre la estrella de Belén y el código oculto en el románico, te dejo el documental completo aquí mismo y en el primer comentario.